Imagínate transportado a Jerusalén en el apogeo del reinado de Salomón. El sol naciente ilumina la ciudad dorada, reflejándose sobre las imponentes murallas del templo, un monumento de poder y devoción sin precedentes. El aire está impregnado con el aroma del incienso sagrado quemado en los patios internos, mientras sacerdotes y levitas preparan los rituales diarios. Pero detrás de la magnificencia de este imperio sagrado había otro mundo, un mundo de disputas, seducción y secretos sombríos. ¿Cómo dividía Salomón su tiempo entre las 1000 mujeres que habitaban su harén? ¿Qué rituales ocurrían en el corazón de su palacio? Y aún más intrigante, ¿cuál era el ser sobrenatural que él mantenía bajo control a través de su legendario anillo? Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar todo lo que has oído sobre el rey más sabio de la historia. El templo de Salomón no era solo una construcción, era una declaración de grandeza y devoción. Erigido sobre el monte Moria, su construcción exigió un esfuerzo monumental. Más de 180.000 hombres trabajaron durante 7 años para levantar esta maravilla. Cedros del Líbano, la madera más noble de la época, eran transportados en caravanas que recorrían miles de kilómetros. Los artesanos fenicios, los más hábiles del mundo antiguo, esculpían cada detalle con precisión sobrehumana. El templo poseía dimensiones impresionantes: 30 metros de largo, 10 metros de ancho y 15 metros de alto solo en el área principal. Sus paredes estaban revestidas de oro puro, reflejando la luz del amanecer como un faro divino. En el Santo de los Santos, el corazón sagrado del templo, reposaba el Arca de la Alianza, custodiada por querubines colosales esculpidos en madera de olivo y cubiertos de oro. Solo el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar una vez al año, en el día de la expiación. El olor del incienso sagrado llenaba el aire, creando una atmósfera de misterio y reverencia. Más allá del esplendor del templo, Salomón estructuró un sistema administrativo innovador. 24 divisiones de sacerdotes se turnaban para garantizar que los rituales nunca cesaran. Cada una de estas divisiones tenía funciones específicas, desde el mantenimiento de las lámparas de oro hasta la preparación de los panes de la proposición, renovados cada sábado. Pero mientras el templo era el corazón espiritual del reino, el verdadero centro del poder estaba en otro lugar, el harén real. El palacio de Salomón era un verdadero laberinto de opulencia, un universo propio donde cientos de mujeres vivían en busca de un único objetivo: la atención del rey. 700 esposas de sangre real y 300 concubinas formaban parte de este mundo secreto, donde alianzas políticas eran selladas, intrigas eran tramadas y pasiones eran cultivadas con un fervor incomparable. El harén no era solo un lugar de placer, sino un instrumento de poder e influencia. Cada esposa representaba una alianza estratégica con un reino vecino. La hija del faraón, por ejemplo, ocupaba una posición privilegiada, viviendo en un palacio separado, decorado con jeroglíficos y amueblado con las piezas egipcias más finas. Su séquito incluía decenas de sirvientas, músicos y bailarinas, convirtiéndola en una presencia imponente dentro de la corte. El harén estaba organizado como una ciudad dentro del palacio. Las esposas reales ocupaban los pisos superiores, con vista a los jardines perfumados y las fuentes de mármol. Las concubinas vivían en los pisos inferiores, aún lujosos, pero menos grandiosos. Cada mujer tenía su propia comitiva de sirvientas y sus aposentos estaban ricamente decorados con tejidos finísimos y joyas raras. Pero la vida en el harén no era solo una existencia de lujo y belleza. La disputa por el favor del rey era feroz. Escribas especiales mantenían registros detallados sobre cada esposa y concubina.
su origen, los regalos recibidos, alianzas políticas y, más importante, cualquier hijo nacido de la unión con Salomón. La administración de este mundo requería un ejército de funcionarios, mayordomos, guardias, médicos y parteras, todos encargados de mantener el orden y asegurar que cada detalle siguiera un protocolo riguroso. Los rituales de preparación para una noche con el rey eran elaborados y meticulosamente planeados. La elegida era anunciada discretamente al amanecer por una mensajera especial, iniciando un largo proceso de embellecimiento. Primero, era llevada a la casa de las purificaciones, donde se bañaba en 7 piscinas diferentes, cada una perfumada con aceites raros como mirra, áloe y casia. Sus sirvientas, generalmente 7, cuidaban cada detalle. El cabello era lavado con aceites aromáticos y trenzado con hilos de oro. La piel era tratada con una mezcla secreta de miel, leche de cabra y esencias exóticas. Las vestimentas elegidas para la noche estaban hechas de los tejidos más finos y teñidas con colores obtenidos de minerales preciosos. Las joyas eran seleccionadas no solo por su belleza, sino también por su significado simbólico. El cuarto real era preparado con igual atención. Incensarios de oro quemaban fragancias exóticas, pétalos de flores eran esparcidos sobre las sábanas de seda y lámparas de aceite eran colocadas estratégicamente para crear una iluminación seductora. Músicos especializados interpretaban melodías suaves, inspiradas en los cánticos de Salomón, creando una atmósfera de romance y misterio. Dentro de este universo de lujo y competencia, las mujeres del harén buscaban formas de destacar. Algunas usaban su inteligencia y cultura para ganar la atención del rey, participando en discusiones sobre política y filosofía. Otras cultivaban talentos artísticos, componiendo poesías, creando perfumes o desarrollando danzas hipnotizantes. Las sirvientas eran piezas fundamentales en este juego de influencia, llevando mensajes secretos y observando atentamente todo lo que ocurría en los pasillos del palacio. Sin embargo, había algo aún más misterioso dentro del reino de Salomón. Se dice que el rey poseía un anillo con poderes sobrenaturales, un artefacto que le permitía controlar entidades espirituales. Leyendas antiguas afirman que este anillo contenía el nombre sagrado de Dios, y con él, Salomón era capaz de ordenar que demonios sirvieran en su corte. Según algunos relatos, él los obligaba a trabajar en la construcción de sus palacios y templos, utilizando fuerzas que desafiaban la comprensión humana. El Testamento de Salomón, un texto místico atribuido al propio rey, describe cómo interrogaba a demonios, aprendiendo sus nombres, poderes y debilidades. Este conocimiento habría sido registrado en libros secretos, buscados por magos y sabios a lo largo de los siglos. Pero incluso con toda esta sabiduría, Salomón sabía que su poder venía únicamente de Dios y que sin la guía divina, hasta el rey más sabio estaba sujeto al error. ¿Qué pasó con el harén de Salomón cuando su devoción comenzó a flaquear? ¿Y cuáles fueron las consecuencias espirituales de la influencia de sus esposas extranjeras sobre él? En el próximo fragmento descubrirás los secretos más oscuros de este rey legendario y cómo sus elecciones moldearon el destino de Israel. Con el paso de los años, la influencia del harén sobre Salomón comenzó a extenderse más allá de la política y el placer. Cada esposa extranjera trajo consigo no solo su belleza, sino también su cultura, sus costumbres y sobre todo sus dioses. Inicialmente, el rey permitió que sus esposas continuaran sus rituales como un gesto diplomático. Pero la tolerancia rápidamente se transformó en involucramiento. Poco a poco, Salomón comenzó a interesarse por estos rituales misteriosos, hasta que, en cierto momento, pasó a participar activamente en ellos.
El rey, que había sido elegido por Dios para construir el templo sagrado y guiar a Israel por los caminos de la justicia, ahora se encontraba involucrado en ceremonias paganas realizadas en los propios jardines del palacio. Las colinas alrededor de Jerusalén fueron tomadas por altares dedicados a divinidades extranjeras. Astarte, Moloc y Baal comenzaron a recibir ofrendas grandiosas, mientras sacerdotes extranjeros eran bienvenidos al palacio del rey. Los profetas y sacerdotes hebreos comenzaron a advertir sobre las consecuencias de esta apostasía, pero sus voces fueron silenciadas por los rituales y celebraciones que ahora dominaban la corte. El pueblo de Israel, al ver a su rey inclinarse ante dioses extraños, comenzó a cuestionar su propia fe. Muchos siguieron el ejemplo del soberano y comenzaron a practicar cultos paganos. El olor del incienso que antes se ofrecía exclusivamente a Dios, ahora se mezclaba con las fragancias exóticas de rituales ocultos. El templo, antes un símbolo impecable de la alianza entre Dios e Israel, comenzó a perder su influencia espiritual. Pero los problemas de Salomón no estaban solo en la esfera religiosa. La administración de un imperio tan vasto y lujoso comenzó a pesar sobre las finanzas del reino. Mantener un harén con 1000 mujeres no era solo una cuestión de placer y estatus político, sino también una responsabilidad financiera colosal. Cada esposa exigía un estándar de vida digno de su posición, lo que significaba joyas preciosas, trajes de lino y púrpura, sirvientas personales, banquetes extravagantes y aposentos lujosos. Además, un verdadero ejército de funcionarios era necesario para mantener el orden y la estructura del harén. Mayordomos, guardias, médicos, escribas y mensajeros dedicaban sus vidas a la administración de este imperio de seducción y poder. Para sostener este estilo de vida opulento, Salomón comenzó a aumentar los impuestos sobre el pueblo. Los tributos que antes eran moderados se convirtieron en una carga pesada. Además, el rey comenzó a imponer trabajo forzado para mantener el funcionamiento del palacio y la construcción de nuevos templos y fortificaciones. El pueblo de Israel, que al inicio del reinado de Salomón estaba lleno de orgullo por su rey sabio y próspero, comenzó a murmurar contra su liderazgo. Tribus enteras comenzaron a mostrar señales de insatisfacción y el descontento se extendió rápidamente entre los ciudadanos. Mientras el imperio de Salomón comenzaba a desmoronarse por dentro, las intrigas dentro del harén se intensificaban. El envejecimiento del rey generó una disputa aún más feroz entre las esposas. Las más jóvenes intentaban ganar su favor, mientras las mayores luchaban desesperadamente por mantener su influencia. Algunas usaban estrategias más sutiles, como la manipulación y la inteligencia, participando en discusiones sobre política y filosofía junto al rey. Otras preferían el camino del arte y la seducción, componiendo poesías, creando fragancias únicas o desarrollando danzas encantadoras para cautivar el corazón del soberano. Dentro de los pasillos del palacio, cada gesto, cada mirada y cada regalo cargaban un significado oculto. Mensajes secretos eran intercambiados entre las esposas a través de sirvientas leales. Un simple perfume podía contener un mensaje codificado. Un anillo entregado discretamente podía representar una alianza silenciosa entre dos mujeres rivales. En un ambiente donde cada detalle importaba, las esposas y concubinas transformaron el harén en un verdadero campo de batalla, donde el arma más poderosa no era la fuerza, sino la astucia. Pero el verdadero impacto del harén de Salomón no estaba solo en la política o la economía, sino en el propio destino de Israel. Sorprendentemente, a pesar de poseer 1000 mujeres, la Biblia menciona solo a un único hijo de Salomón, Roboam. Sin embargo,
Los historiadores creen que decenas de otros príncipes y princesas nacieron dentro del palacio, cada uno representando un eslabón en una vasta red de alianzas y disputas por el poder. Para estos niños, la vida en el palacio estaba repleta de lujo, pero también de peligros. El nacimiento de un príncipe era un evento político, capaz de sellar una alianza entre reinos distantes o desencadenar rivalidades sangrientas dentro del propio harén. Cada madre hacía todo lo que estaba a su alcance para asegurar que su hijo tuviera la mejor educación, los mejores tutores y las mejores oportunidades. Los profesores venían de tierras lejanas, enseñando lenguas, filosofía, ciencia y estrategia militar. El conocimiento era un arma tan poderosa como cualquier ejército. Roboam, hijo de Salomón con la amonita Naama, creció en un ambiente de extremos. Por un lado, recibió la educación tradicional israelita basada en la ley de Moisés. Por otro, fue fuertemente influenciado por las diversas culturas y tradiciones presentes en el harén de su padre. Esta dualidad moldeó su personalidad de forma indecisa e impulsiva, algo que más tarde se mostraría fatal para el futuro del reino. En los últimos años de su vida, Salomón percibió los errores que había cometido. Algunos estudiosos creen que el libro de Eclesiastés, atribuido a él, es un reflejo de su arrepentimiento tardío. Un rey que había acumulado riquezas, poder y placeres sin límites, ahora reflexionaba sobre la vanidad de todo aquello. Sin embargo, ya era demasiado tarde para cambiar el destino de Israel. Tras su muerte, Roboam asumió el trono, pero su falta de habilidad política llevó al reino al colapso. El pueblo, exhausto por los altos impuestos y el trabajo forzado, pidió a Roboam que aliviara su carga. Sin embargo, en lugar de escuchar los consejos de los ancianos, siguió las palabras de los jóvenes de su corte y aumentó aún más los tributos. El resultado fue catastrófico. Las tribus del norte se rebelaron, dividiendo a Israel en dos reinos. La gloria de Salomón se desmoronó ante los ojos de sus descendientes. Pero ¿qué pasó con el legendario anillo de Salomón? El artefacto que, según relatos antiguos, le otorgaba poder sobre entidades espirituales. Textos místicos afirman que Salomón poseía un anillo grabado con el nombre sagrado de Dios, capaz de controlar demonios. Se dice que usaba estos espíritus para erigir sus grandiosas construcciones, obligándolos a cargar piedras gigantescas y moldear metales preciosos. Algunos relatos sugieren que el anillo también le permitía conocer los secretos más ocultos del universo, desde las propiedades curativas de las plantas hasta los misterios de la creación. El Testamento de Salomón, un antiguo manuscrito apócrifo, describe cómo interrogaba y comandaba demonios, aprendiendo sus nombres y sus debilidades. Este conocimiento habría sido registrado en libros místicos, buscados por magos y alquimistas durante siglos. Sin embargo, cuando Salomón se apartó del camino de Dios, perdió su dominio sobre estas fuerzas sobrenaturales. Algunas leyendas afirman que el anillo fue escondido en un lugar secreto, aguardando el momento en que un nuevo rey sabio pudiera utilizarlo nuevamente. Si crees en el poder de Dios y en la importancia de la sabiduría, comenta: mi fe está firme en el Señor. Y no olvides dejar tu like como un acto de fe. Ahora haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla para descubrir los misterios ocultos del Arca de la Alianza y su verdadero poder.